¿Qué pasó, mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos de la chica con todos los dones, o más específicamente del apocalipsis zombie alrededor del cual gira esta película. En este video analizaremos esta versión mutada del Cordyceps, sus mecanismos fisiopatológicos y cómo actúa en el sistema nervioso para después clasificarla en nuestra escala de peligro. Pero primero, como es costumbre, pongámonos en contexto. La chica con todos los dones, o Melanie Apocalipsis Zombie, como se publicó en Hispanoamérica, es una película que nos lleva a los últimos momentos de la humanidad a través de los ojos de Melanie, una chica infectada por vía congénita con el patógeno causante del desastre y que además es mantenida como reclusa en unas instalaciones militares ubicadas cerca de Londres, junto a otros como ella. Una infección congénita, por cierto, es aquella que es transmitida de una madre a su hijo durante el embarazo, y Melanie, tal como todos los niños infectados congénitamente, presenta una inmunidad parcial ante el patógeno causante de la infección, una variante mutada del Ophiocordyceps unilateralis, un grupo de hongos notable por su capacidad para invadir los tejidos nerviosos y por provocar alteraciones en el comportamiento de sus víctimas. Y digo un grupo de hongos porque el término Ophiocordyceps unilateralis no se refiere a una única especie, sino a un conjunto de especies de hongos ampliamente distribuidas en los trópicos, cada una adaptada a atacar y controlar el sistema nervioso de un tipo específico de hormiga. Por esta razón es que el nombre Ophiocordyceps unilateralis suele acompañarse con las siglas SL al final, por sensulato, lo que vendría a significar en sentido amplio. Pero para hacerlo más sencillo, le llamaremos simplemente Cordyceps en este video. El Cordyceps, como lo conocemos en la vida real, se caracteriza por la peculiar infección que provoca en determinadas especies de hormigas, particularmente en las hormigas carpinteras. Este hongo es un organismo excepcional con un alto potencial para la investigación científica, en vista de que es capaz de sintetizar compuestos químicos que podrían ser útiles en el tratamiento de enfermedades autoinmunes, del cáncer e infecciones. Dicho esto, nos sorprende que por lo menos en el contexto de esta película se haya intentado crear una versión artificialmente modificada del Cordyceps que eventualmente se salió de control. Entre sus múltiples capacidades, este hongo no solo es capaz de fijarse en el exoesqueleto de una hormiga, sino que además lo perfora mediante el uso de un apresorium, una estructura característica de los hongos que, como su nombre indica, está especializada en ejercer altas presiones. Un apresorium puede llegar a alcanzar hasta 40 veces la presión que hay en el interior de los neumáticos de un vehículo promedio, y es una estructura cuyo funcionamiento exploramos en el video de Splinter, por lo que si te interesa saber cómo consigue desarrollar tanta fuerza, te dejo el link en la descripción. En la naturaleza, el apresorium, junto con ciertas sustancias que debilitan el exoesqueleto de las hormigas, constituyen el principal mecanismo de invasión del Cordyceps. Sin embargo, no hay necesidad de usar un apresorium cuando el hongo puede usar las mandíbulas de un ser humano infectado, por lo que las mordidas constituyen el principal mecanismo de propagación de una persona a otra, aunque no es el único, como veremos más adelante. Más allá de los mecanismos de invasión, el Cordyceps también tiene la capacidad de evadir al sistema inmune, lo que deja a las hormigas indefensas ante este patógeno y lo que también explica la dificultad a la hora de desarrollar una vacuna en la película y el hecho de que solo un grupo muy particular de individuos hayan desarrollado inmunidad. Y por cierto, esta capacidad para evadirse del sistema inmune que presenta el Cordyceps también tiene el potencial de ser bastante útil. Este hongo puede producir sustancias inmunosupresoras o inmunomoduladoras que poseen un alto potencial para ser usadas como medicamentos. Evadido el sistema inmune, este hongo invade el sistema nervioso central de su víctima. En el caso de los infectados, el cerebro, mientras que en las hormigas se trata del ganglio supraesofágico. Aquí el Cordyceps lleva a cabo lo que le caracteriza: segrega una serie de sustancias que controlan el comportamiento de su hospedador. En las hormigas, estas sustancias primero provocan convulsiones que las hacen caer al suelo del bosque y luego inducen un estado de zombificación en el que éstas buscarán una hoja con las condiciones de humedad, altura y luminosidad adecuadas donde sujetarse. Las sustancias involucradas en este control neurológico aún no están del todo claras y los mecanismos de acción están aún peor dilucidados. Posibles candidatos son el ácido guanidino butírico y la esfingosina. Sin embargo, el control sobre el comportamiento que el Cordyceps demuestra en los infectados es algo distinto. Este se desarrolla de forma casi inmediata y viene acompañado de contracciones musculares involuntarias, especialmente en la mandíbula, así como bruxismo, que es el rechinar de los dientes, cialorrea o salivación excesiva, y sobre todo una violencia incontrolable. El hecho de que estos cambios surjan con gran rapidez sugiere que, a diferencia de lo que ocurre con las hormigas, en los infectados no se debe a la invasión del cerebro por parte del hongo, sino a alguna clase de toxina que éste libera en el torrente sanguíneo al ingresar al cuerpo humano. Como explicamos en el video de la plaga de la locura de Primal, estos cambios tan repentinos en el comportamiento podrían explicarse a través de la alteración de lo que se conoce como centros de castigo ubicados en el hipotálamo.
El hipotálamo es una región del encéfalo de apenas 2,5 gramos de peso que, a pesar de ser tan pequeña, se encarga de regular una gran cantidad de funciones tanto endocrinas como emocionales y neurológicas. Entre otras cosas, el hipotálamo regula la sed, el hambre, la secreción de hormonas, el parto, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, así como parte de las emociones. Y entre las conductas reguladas por el hipotálamo está lo que se denomina como patrón de cólera, un estado anormal de violencia e ira intensos que se activan cuando se estimulan las regiones laterales de esta estructura. Si quieres saber más al respecto, puedes pasarte por el video de la plaga de la locura. Es probable que el Cordyceps sea capaz de estimular este patrón de cólera a través de la secreción de alguna sustancia psicoactiva muy potente, algo para nada descabellado e incluso más sencillo en mi opinión que provocar el comportamiento más relativamente complejo que podemos observar en las hormigas. Por otra parte, el Cordyceps también revela una impresionante capacidad para adaptarse a distintos tejidos y para modificarlos mientras los invade. En la vida real esto se puede observar en el tejido muscular de una hormiga infectada, particularmente en los músculos que controlan a las mandíbulas. El Cordyceps obliga a la hormiga a sujetarse con fuerza en la hoja en la que morirá y posteriormente altera la microanatomía de las células musculares para evitar que éstas puedan volver a abrir las mandíbulas. Este comportamiento, el detectar el tipo de tejido que está atacando y modificar su actividad de forma acorde, es algo notable para un organismo tan relativamente sencillo como un hongo. Quizás esta capacidad para alterar otros tejidos sea lo que explique cómo los zombies de esta película han desarrollado un olfato que les permite discernir entre personas sanas e infectadas, eso sí, a costa de otros sentidos como la vista y en cierta medida la audición. Puede que esto se deba a que el hongo no puede ver, no puede escuchar, pero definitivamente puede oler. El olfato, como mencionamos en el video de Slither, es el sentido más antiguo y primitivo de todos y por una buena razón. El principio bajo el cual funciona el olfato es bastante sencillo. Se trata de una forma de quimiorrecepción, que es la detección de compuestos químicos en un medio, en este caso el aire, algo de lo que incluso una bacteria es capaz. Por tal motivo tiene lógica que el hongo potencie el único sentido que comparte con su hospedador, quizás instalándose en la corteza olfativa del cerebro. Lo cierto es que a pesar de que el olfato se convierte en el principal sentido de los infectados, este se complementa con el oído, aunque probablemente con una sensibilidad disminuida. Por otra parte, otra alteración del comportamiento que provoca este hongo en los infectados es una especie de estado de ahorro energético en el cual los movimientos se reducen al mínimo, posiblemente para limitar el consumo de calorías. Por la edad de los niños infectados congénitamente, sabemos que el patógeno comenzó a diseminarse por lo menos una década antes de los sucesos de la película, por lo que es probable que los infectados posean una expectativa de vida bastante prolongada. Quizás aquí los efectos del Cordyceps a la hora de atrofiar tejidos musculares de forma selectiva sean de ayuda para aprovechar los nutrientes de músculos menos importantes como los del brazo, el pecho, la espalda o incluso los intestinos en favor de los miembros inferiores y la mandíbula. Sin embargo, no todos son calorías, los infectados también tendrían que hidratarse, y a pesar de que nunca los vemos tomar agua, hay que tener en cuenta que los eventos transcurren alrededor de Londres, a orillas del río Támesis, que podría suponer una fuente de agua accesible. El verdadero problema para la longevidad de los infectados no serían ni el hambre ni la sed, sino las bacterias y otros organismos infecciosos u oportunistas que comenzarían a plagar sus cuerpos y a descomponerlos aún en vida. Y aquí es donde entra otra de las capacidades del Cordyceps, de hecho una de las más interesantes desde el punto de vista farmacológico. Este hongo es capaz de producir sustancias antimicrobianas que matan no solo a bacterias, sino también a otros hongos y parásitos. Esta capacidad es indispensable para el Cordyceps en la naturaleza, en vista de que el cadáver de la hormiga debe durar el tiempo suficiente como para que el hongo pueda desarrollar su esporocarpo, desde el cual esparcir las esporas, cosa que no sería posible si el cadáver de la hormiga es descompuesto o invadido por otros hongos o bacterias que competirían por el espacio y los nutrientes. Dicho esto, el grupo de los Ophiocordyceps unilateralis podría llegar a guardar la próxima generación de antibióticos y antifúngicos para uso médico. La producción de sustancias antimicrobianas por parte de los hongos es algo bien conocido. El caso paradigmático es el de la penicilina, descubierta por Alexander Fleming a partir del Penicillium chrysogenum. Sin embargo, tenemos otros ejemplos como el Cephalosporium acremonium, del cual Giuseppe Broxu obtuvo las cefalosporinas, e incluso se obtienen antibióticos de determinadas bacterias como el Streptomyces venezuelae, del cual Enrique Tejera aisló el cloranfenicol. Esto podría servir de base para explicar la longevidad de los infectados por el Cordyceps, bastante prolongada si tenemos en cuenta que se trata de seres humanos probablemente malnutridos y expuestos a los elementos y que en circunstancias normales habrían sucumbido ante otras infecciones.
Sin embargo, a pesar de que los infectados son rápidos y resistentes, estos realmente serían la menor de las preocupaciones. En mi opinión, un peligro aún mayor son los esporocarpos, gigantescas cápsulas de esporas que se abren con el calor y que se forman a partir de múltiples infectados que se congregan para unificar el tejido fúngico que portan en sus cuerpos. Estos esporocarpos representan una gigantesca arma biológica que le permitirían al hongo diseminarse a través del aire, infectando por vía aérea a los pocos humanos restantes. Lo único que se necesita es un incendio accidental para que estas cápsulas puedan abrirse. Y esto nos lleva al nivel de peligro que representa este patógeno en la escala. En mi opinión, sería bastante difícil, si no imposible, que un apocalipsis zombie fuese capaz de destruir a la humanidad. Si algo hacemos bien los seres humanos es matar con bastante eficacia a otros seres humanos sanos, inteligentes y completamente funcionales. Los infectados, que no son más que personas enfermas, torpes y no muy inteligentes, terminarían por ser erradicados o por la fuerza de las armas o por las enfermedades, el hambre o la sed que un ser humano podría resistir mucho mejor gracias a que en primer lugar está sano y que en segundo lugar posee una mayor inteligencia. A lo sumo, una plaga zombie podría acabar con la civilización actual, pero con la humanidad como especie, insisto, me parece complicado. Sin embargo, creo que la infección que podemos ver en la chica con todos los dones podría ser la excepción. Los esporocarpos podrían aniquilar regiones o continentes enteros si las esporas llegasen a propagarse a través de corrientes de aire. Eso sumado a infectados que, a diferencia de otros, pueden soportar bastante bien el paso del tiempo. Pero si todo esto no es suficiente, tenemos a los infectados de segunda generación, personas que adquirieron el hongo congénitamente y que muestran una inmunidad parcial a los efectos neurológicos del Cordyceps. En este caso, más que una relación parasítica entre el infectado y el hongo, hablamos de una relación mutualista en la que el hongo contribuye en los procesos metabólicos del infectado. A la larga, la humanidad probablemente se vería cazada y aniquilada por estos infectados inteligentes que, si bien son técnicamente humanos, podríamos argumentar que poseen un genoma extendido. Antes de dar la puntuación, eso sí, tengo que aclarar que afortunadamente el Ophiocordyceps unilateralis es un patógeno que, a pesar de tener unas capacidades increíbles en la vida real, es altamente específico, y esta es la razón de hecho por la que posee estas capacidades. A lo largo de millones de años de evolución, este grupo de hongos se ha adaptado a un tipo de presa muy particular casi hasta la perfección. Cada especie de Ophiocordyceps puede atacar a una especie en particular de hormiga, así que las probabilidades de que algún día pasen a infectar a los humanos son más bien escasas. Dicho esto, le doy a la infección fúngica de la chica con todos los dones un 8/10, destrucción global, ya sea por la liberación masiva de esporas o por la caza por parte de los infectados de segunda generación. La especie humana sería eventualmente aniquilada en este escenario. Muchos de ustedes me han pedido que hable de The Last of Us, un juego que no he podido probar por el sencillo hecho de que no tengo una Play, así que mientras resuelvo este detalle, espero que este video les sirva. Muchas gracias a quienes llegaron hasta aquí, especialmente a mis Patreons. Yo me despido, mi gente, y nos vemos en el siguiente video.